En la percepción del Vedanta, o explicada según el Vedanta, en la cognición misma, hay 4 estadios: los objetos externos, los sentidos, la mente y la conciencia. Así entonces la conciencia se puede asociar a los objetos a través de la mente y los sentidos. Se puede asociar a los sentidos a través de la mente, o se puede asociar a la mente. Desde la perspectiva occidental, nosotros tenemos objetos, sentidos y mente-conciencia. La gran diferencia del modelo es que para Occidente la mente y la conciencia son aspectos aún no muy bien claros, no muy bien definidos, que se circunscriben a una sola unidad. Así entonces puede haber percepción material, externa, real, se le llama también filosóficamente, en donde la conciencia-mente se asocia a los objetos, o ideal, en donde la conciencia-mente se asocia a los sentidos. Pero no existe la bifurcación que sí existe en Oriente, donde la conciencia se aloja en un estrato, en una, digámoslo así, categoría que no es categoría, porque esta es un continuo que atrapa todo. Y ahí entonces que el análisis de la conciencia suele ser tan complejo. Bien, cuando nosotros hacemos práctica externa, es decir, cuando nos asociamos a los objetos, ¿sí?, tenemos varias maneras de asociarnos a los objetos, es decir, podemos usar la mente y podemos usar los sentidos, pero podemos interpretar esto de varias maneras, es decir, los objetos finales, según sea la asociación con la mente y con los sentidos, determina una calidad de realidad de los objetos. O, dependiendo de cómo sea la asociación entre la conciencia y la mente, ¿sí?, podemos determinar una representación de cómo funcionan los sentidos o cómo funciona la mente. No existe una sola manera de asociación en la cognición, sino que existen variadas formas a través de lo que se llaman estados de conciencia. ¿Sí? Estados de conciencia. Según sea el estado de conciencia, la presencia de la conciencia en la mente asociada a los sentidos y en los objetos, hace que los objetos cobren una suma de detalles, una suma de características diferentes a como se vería en otro estado de conciencia. Lo que sí no ocurre es que el objeto jamás desaparezca, sino que se le advierten más cualidades, más virtudes, más condiciones. Así como una persona que conoce a otra, en la medida en que se acerca, va conociendo más de esa persona, pero no por conocer más la persona deja de ser o nunca dejará de ser, pero se la conoce más. Así la representación de la conciencia a través de la mente, mediante los sentidos para observar los objetos, se puede establecer como cognición desde 5 perspectivas diferentes. Por ejemplo, cuando ustedes están durmiendo, los objetos de percepción son oníricos, pero son objetos externos. Es decir, cuando uno se encuentra en el sueño, los objetos que percibe son objetos externos y objetos internos. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, los soñantes perciben objetos y aparte se perciben a sí mismos. Para el sueño, mientras se sueña, hay objetos externos y objetos internos. La pregunta es, ¿qué calidad de objeto es ese objeto externo y qué calidad de objeto es ese objeto interno? La calidad de objeto interno o externo que se representa en la percepción onírica depende de la relación entre conciencia, mente, sentidos y objetos, según se establezcan diversas modalidades. Hay como diferentes caminos para establecer relaciones entre ellos. Los caminos permitidos suelen ser 5, a los que denominamos estados de conciencia. ¿Me entienden? Por esa razón, un individuo puede ver un objeto
bajo una condición, y otro individuo que está situado en otro estado de conciencia puede ver ese objeto, pero no a él, viéndolo. ¿Me siguen? Otro individuo puede ver al objeto y a sí mismo simultáneamente en el campo de visión, si es visual, visual. ¿Me siguen? Pero otro individuo puede observar un objeto cualquiera y a la vez percibirse a sí mismo y al campo restante de objetos que existen más allá del campo visual. Se llama meditación. Pero el objeto jamás se ha deshecho. El objeto no ha cambiado. Ha habido agregación de contenidos dependiendo de la forma en que la cognición se está realizando. Así entonces, dependiendo de cómo se dé la cognición, aparece el objeto de una u otra manera, con unos atributos u otros atributos. El Vedanta plantea que lo que llamamos realidad se da no en los 4 estados primarios, sino en el quinto estado de percepción al que llamamos meditación. Es decir, cuando un objeto se vislumbra desde la modalidad de cognición no dual, asume la condición de realidad. No existe ninguna realidad cuando un objeto se interpreta bajo la representación del estado onírico. Ese objeto hace parte de la realidad, pero no es lo real. ¿Me siguen? Cuando interpretamos el mundo vigílico a través de objeto y sujeto y hay un yo, todo lo que ese individuo percibe hace parte de la realidad, pero eso no es lo real. Cuando un individuo está en observación y percibe el objeto, pero no se percibe a sí mismo, o se percibe así, pero no percibe objetos, lo que está conociendo es parte de la realidad, pero nada de lo que conoce es lo real. E igual pasa en concentración. Cuando un individuo percibe un objeto y a su vez se percibe percibiéndolo simultáneamente en un campo determinado, fijo y cerrado, de cognición, entonces lo que percibe es parte de la realidad, pero no percibe lo real. ¿Qué es lo real? Lo real es aquello que al experimentarse no se diferencia de quién lo experimenta ni de ningún objeto experimentado en el universo. Eso es lo real. ¿Vale? Y ahí entonces que tenemos muchas maneras y muchas formas de ver lo mismo, específicamente 5, a través de 5 estados de percepción, donde los objetos no cambian, donde los sentidos no cambian, donde la mente sigue siendo mente y donde la conciencia siempre ha sido un continuo. Pero esto genera una serie de matices en la cognición en la que una persona viendo un objeto puede interpretar una realidad y otro puede interpretar otra totalmente divergente, en cuanto a que cada uno está situado en un estado de conciencia que se asimila a una realidad, pero ninguna de ellas es lo real. Debido a la continuidad de la conciencia y al hecho de que ella se deposite en los diferentes estados de conciencia, tocó asimilarle a la cognición realidad, porque la cognición está presente en los estados de conciencia, alumbrando la presencia de ellos y su existencia. ¿Entienden lo que les digo, no es cierto? Como la conciencia, que es un continuo, alimenta de forma natural los diversos eventos de la existencia en los diferentes estados de conciencia, pues evidentemente los objetos se ven reales, pero ninguno de ellos es la realidad. Entonces el gran problema que tiene el Vedanta como expresión teórico es aclarar la diferencia entre la realidad y lo real. Y a la realidad trata de darle sentido a través de lo que se llama Maya. ¿Sí? Y a lo real trata de darle sentido a través de lo que se llama Brahman. A tal punto que se dice que todo absolutamente es Brahman, que Maya inclusive es Brahman. Dependiendo del estado de cognición, una afirmación cobra un sentido relevante y dependiendo de otra perspectiva no cobra un sentido relevante. Entonces una de las dificultades del Vedanta es desde qué lugar
se están haciendo las afirmaciones que se plantean en sus textos? ¿Desde qué estado de conciencia se está afirmando, por ejemplo, que el universo no existe? O que el universo es Brahman, ¿sí? Que son totalmente y aparentemente contradictorias. Nosotros, cuando hacemos la práctica, solemos situarnos básicamente en 3 estados de conciencia: sueño, pensamiento y observación. Es lo más común y es lo más frecuente en las personas. Pero sin importar cuál sea el estado de percepción, siempre aparecen los sentidos y aparece la mente. Aparece la mente en forma de imaginación, en forma de fantasía y en forma de comprensión. ¿Estamos de acuerdo? Son 3 modalidades donde aparece la mente. Pero también aparecen los sentidos como mediadores entre los objetos internos y entre los objetos externos. ¿Sí? De esa manera, cuando nosotros salimos a observar los objetos, según el estado de percepción, según el estado de conciencia donde nos encontremos, la intromisión de los sentidos puede ser más caótica o menos caótica, puede ser más complicada o menos complicada, puede ser más intensa o menos intensa, ¿sí? Y entonces lo que quedamos es en que la atención queda colgada en los sentidos y no en los objetos. O también la atención, dependiendo del estado de conciencia donde funcionemos, se queda colgada en la mente, pero no se queda colgada en los sentidos ni se queda colgada en los objetos. Hablamos de práctica externa. Por esa razón, intentamos encontrar una manera de operar para que cuando conozcamos el objeto, sin dejar de ser lo que es, advierta otra condición según el estado de conciencia donde nos encontremos. ¿Me siguen? ¿Me entienden? El objeto, sin dejar de ser lo que es, adquiere una condición diversa dependiendo del estado de conciencia en que nos encontremos. Es decir, el objeto pasa de una condición a otra según el estado de conciencia donde nos situemos. Es una cosa rara, eso es simpático. Por esa razón, tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos la práctica y aprender a determinar cuáles son las valoraciones que aparecen según el estado de conciencia para saber a ciencia cierta si nos encontramos en él o no. Cuando estamos en el mundo externo, ¿sí? Y estamos fluidamente en el mundo externo, llegan a ocurrir tantas cosas que inclusive ese objeto que, por ejemplo, si es la columna, ese objeto que estamos observando puede convertirse de un objeto ideal en el sueño a verse como un objeto material en el sueño. ¿Se dan cuenta? Un objeto ideal se convierte en material. Absurdo, pero eso ocurre en los sueños. Que un objeto material se experimente a través de un sujeto diferente a él. Que un objeto, eso es en pensamientos, que un objeto material se experimente sin quien lo experimenta. Que un objeto material, eso es en la observación, que un objeto material en la concentración se experimente y simultáneamente se experimente a quien lo percibe. O que un objeto material se experimente y simultáneamente se experimente en todos los restantes objetos materiales y no materiales en el universo. Eso es meditación. Y estamos observando el mismo objeto, pero interpretando una realidad diferente que ninguna de ellas es lo real, excepto en la meditación. En la meditación, todos los objetos materiales y todos los objetos ideales, todos se experimentan como un continuo de conciencia. ¿Me siguen? Una de las connotaciones más extraordinarias de los objetos, sean materiales o sean ideales, es que ellos hacen parte de la corriente de conciencia. Es decir, la conciencia se expresa como sustancia no diferenciada que construye el universo. Por eso hay una afirmación en el Vedanta que dice Prajnam Brahman. Dice, todo absolutamente es conciencia. Al final es eso. En los estados de conciencia más básicos,
los objetos parecen diferentes de la conciencia. Parece que la conciencia los alumbrara. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero no se nota que los objetos sean conciencia, parecen objetos. Y parecen con cualidades propias, y pareciera que su génesis es diferente a la conciencia. Pareciera que la génesis de los objetos es la evolución. Pareciera que la génesis de los objetos es la genética. Pareciera que la génesis de los objetos es una cosmología, una creación del universo y una cosmogonía, una evolución del hombre. ¿Sí? Pero desde la no dualidad de la meditación, los objetos no cobran esa condición. Los objetos son un remanente de conciencia. Y como la conciencia es un continuo, entonces pareciera a una gota que finalmente llega del río al mar. Y allí esa gota, que es gota, pero que no se diferencia de las restantes en el mar, fluye de tal manera que parece indiferenciada a las restantes que lo ocupan. Así parece en el estado de meditación lo que es la conciencia. Por eso muchas de las afirmaciones que el Vedanta plantea solo pueden establecerse y reconocerse en estados de cognición que sean propicios para poder percibir dichos eventos. En los demás estados de conciencia, como observación, concentración observación, sueño y pensamiento, la conciencia toma otros atributos, aparentemente, y entonces pareciera que se deposita en la mente o que se deposita en los sentidos o que se deposita en los objetos. ¿Qué hacer para que se deposite no en los sentidos o en los objetos, sino en la correspondiente condición? Para que eso ocurra, lo que intentamos es situar la cognición asociada a una realidad llamada presente. En la realidad llamada presente, la cognición empieza lentamente a asumir atributos, en donde al cambiar de estado de conciencia, finalmente reconocemos que la sustancia que conforma los objetos del universo son esencialmente conciencia. Eso es lo que se busca. Y allá, en ese continuo de cognición, podemos percibir algo que jamás cambia, ni con el nacimiento ni con la muerte de un universo. Y a eso se le llama la conciencia, a eso se le llama Brahman, el ser en sí, el ser no dual. Cuando no nos encontramos en ese estado, sino que nos encontramos en estado donde la conciencia parece que alumbra los objetos, ¿sí? Es fácil que la atención se enganche en los sentidos, es fácil que la atención se enganche o en los objetos, o es muy fácil que la atención se enganche en la mente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se enganchan los objetos en la práctica externa? Lo analizamos ayer, vamos a intentar repetirlo hoy, para que les quede más claro. Cuando ustedes intentan percibir un objeto externo a través de los sentidos, lo primero que suele ocurrir es que al objeto lo piensen. Percibir un objeto no es definirlo. ¿Estamos de acuerdo? Definirlo es recordarlo o apropiarlo. Pero definir un objeto no es plantear su existencia. Los objetos existen sin que los definamos mentalmente. Ellos existen por sí mismos. Si mientras les hablo, ustedes están en otro lugar, por ejemplo, ¿saben lo que es el capó de un coche? El capó, ¿no? ¿Qué le llaman capó? Sí, ¿no? El capó. Mientras yo estoy hablando, abran el capó de un coche, mientras yo les estoy hablando, y dense cuenta qué pasa conmigo. ¿Sí? Ustedes, mientras yo estoy hablando, abran la nevera de su casa, o una en donde se hallan muchas cosas que les guste y que puedan comer, muchos helados, muchas galletas. Ahora una nevera donde puedan de allí comer todo lo que quieran. Y mientras eso hacen, entonces estoy yo. ¿Notan entonces que la atención va a mí y va a ustedes, va a mí y va a ustedes? ¿Sí? Secuencialmente, hasta que llega un punto
en donde yo desaparezco. Y ustedes toman la charla en el momento donde nuevamente regresen del sitio donde se encuentren. ¿Es así o no? Eso quiere decir que la atención se enganchó en la mente, en la nevera. Cuando ustedes me observan y ya no están recordando, hay otro inconveniente, otro cuello de botella en la cognición, otro cuello de botella. Es que la percepción se estropea, se enreda, eso se enreda. La percepción se enreda en los sentidos. Eso ocurre cuando ustedes me miran, pero su atención no está en mí, sino están en los sentidos. Si ustedes me observan y a la vez están con la atención en los sentidos, la percepción es profundamente borrosa. No me ven con nitidez, no perciben con claridad. Si ustedes están en sus oídos y mientras eso ocurre me intentan escucharme, lo que perciben es complejo, no es nítido, no es tan vivo. En cambio, cuando me ven, cuando me observan o cuando me escuchan y su atención está en mí, el objeto cobra mayor relevancia. ¿Entienden lo que les digo? Mayor continuidad. Cobra un tinte de brillo superior, de intensidad en su existencia, de tal punto de que si la cognición ininterrumpidamente sigue ese flujo, donde la atención permanece en este objeto, el objeto empieza a cobrar otras condiciones diferentes a las que él posee, a través de la modalidad de cognición que se está dando. Entonces pueden pasar de pensamiento a observación, de observación a concentración y de concentración a meditación. Pero ese movimiento camaleónico solo ocurre en el presente. El presente es el sitio en donde uno puede ir en diversas direcciones y dependiendo de cuál escoja en las modalidades en que él se manifiesta, que son 3, observación, concentración y meditación, uno puede determinar el sesgo de realidad que ese objeto tiene o lo real que hay en él. ¿Estamos de acuerdo? Sin que ustedes lo noten a diario, suelen conocer, básicamente desde el estado de percepción de sueño, de vigilia, de pensamiento, donde notan claramente que una cosa es el objeto y que otra cosa es el sujeto, donde notan claramente que hay objetos materiales y que hay objetos ideales, eso es claro. Y cuando detectan un objeto ideal o detectan un objeto material, hay un sujeto siempre que se diferencia de ellos, eso es claro. Esa es una de las condiciones y los axiomas básicos sobre los cuales se establece la cognición diferenciada dual en el estado de vigilia, ¿sí? Cuando estamos despiertos. Cuando ustedes están allí a diario, la mente ronda de un sitio a otro según se sitúe la atención, porque pareciera que la atención alumbra un lugar o a otro, como les decía ayer de alguien que tiene un casco y alumbra con la luz un sitio a otro de la gruta en donde se encuentra. Dependiendo que el sitio que alumbre hace que eso sea una realidad, pero nada de ello es lo real, pero es una realidad, pero no es lo real. Cuando yo era chiquitín y me tocaba enseñar esto, había siempre un punto donde tocaba llegar a Maya, en los temas, ¿no? Cuando enseñaba Vedanta. Siempre cuando se enseña Vedanta hay un protocolo escrito ya en la tradición. Ese protocolo son 4 temas, ¿sí? El primer tema es la naturaleza del discípulo. ¿Quién es un discípulo? ¿Qué cualidades posee un discípulo? Es el primer tema que tratan los libros de la tradición. ¿Quién está preparado para ser discípulo? El segundo tema que se trata es la identidad entre Jiva y Brahman, entre el individuo y el absoluto. ¿Cómo se plantea la realidad? ¿Cómo se plantean los elementos? La teoría que hace que existe el individuo y que existe el absoluto. Luego viene la vivencia de esa realidad, ¿sí? Y luego las conclusiones, ¿qué es el samadhi? Pero hay un punto, más o menos en Jiva Brahmanaika, donde toca explicar la teoría de esto, donde toca llegar a Maya.
Y cuando tocaba llegar a Maya, era un lío. ¿Por qué? Porque la mitad de los libros dice que el universo existe. El universo es Brahman. Y la otra mitad de los libros dice que el universo es ilusión, que el universo es Maya. Entonces, si uno coge por Brahman, pues ahí medio lo explica. Y si coge por Maya, pues también ahí medio lo explica. Pero como no hay una visión trascendental de qué es la no dualidad, ¿sí? Uno presume que las realidades son como universos paralelos y que uno de esos universos es lo real. Y que toca buscarlo hasta que abra la puerta que es. No sé si me siguen. ¿Sí? Cuando uno de esto no tiene idea y se enfrenta al concepto de realidad, busca una idea que sea real, un sentimiento que sea real, busca una comprensión que sea real. Entonces busca al amor como objeto de su naturaleza, busca al ser como objeto de su búsqueda o busca a Dios como objeto de la base de las cosas. Porque uno presume que abriendo una puerta, justo allí, en el hall en donde se desarrolla el espacio, allí va a encontrar lo que busca. Y entonces la idea es buscar puertas y buscar puertas. Eso se traduce en leer libros, experimentar cosas, vivir emociones, vivir sentimientos. Se presume que la búsqueda está en, como las películas ahora casi hace 2 o 3 años, ¿no? Donde había que buscar tesoros. Y pareciera que los libros o la enseñanza son como los mapas de esos tesoros, en los que finalmente uno llega después de raudos problemas y finalmente encuentra lo final. La realidad no es encontrar un lugar vedado o arcano. Lo real es percibir a cualquiera de los objetos bajo una condición especial cognitiva. No sé si me siguen. ¿Sí? Por esa razón es tan importante el análisis de la conciencia. Porque la conciencia es aquello que otorga la capacidad de saber propia de la conciencia misma, propia del saber, propia de la comprensión. Por eso el Vedanta, como ningún otro sistema de pensamiento en el mundo, no existe otro sistema de pensamiento en el mundo que analice a profundidad y a minuciosidad el tema de la conciencia y las diversas condiciones y expresiones en las que ella se puede manifestar. El Vedanta tiene variadas formas, giros, a través de los que se desenvuelve y se define la palabra conciencia, con el fin de detectar a la minucia y con detalle cada una de las características específicas de una cualidad en que ella se expresa. Para nosotros la realidad no es alcanzar una experiencia que seguramente momentánea finalmente decaerá, sino es percibir el objeto cualquiera que éste sea, desde lo más miserable y pequeño hasta lo más sutil y profundo, desde lo más sencillo a lo más religioso, es desde un campo, desde una perspectiva y desde una realidad que es totalmente diferente a la que se plantea en otros sistemas. Lo que nosotros planteamos es una modalidad de cognición donde el objeto pase de la realidad que se la experimenta consciente a lo real de ser conciencia. ¿Vale? Y el sitio donde el objeto es capaz de cambiar y transformarse camaleónicamente de un objeto que hace parte de la realidad de quien lo conoce a un objeto que es la realidad de la conciencia es el presente. Y por esa razón se estudia asiduidad el concepto de lo que es presente y asiduidad el concepto de lo que es conciencia, porque ambos son sumamente importantes, porque lo que hace pasar de la realidad, ¿estamos de acuerdo? La realidad de los objetos a lo real de ser de algo, es simplemente la forma de conocerlo. Desde el punto de vista y desde la referencia en la que solemos observar los objetos nosotros, siempre desde este plano en donde hay objeto y sujeto, lo que experimentamos es la realidad, pero jamás detectamos lo real. Entonces nuestra búsqueda siempre ha sido considerada como el encuentro de algo, muchas veces inclusive como el encuentro de Dios, e inclusive la cercanía de Dios a través de la gracia, como en el caso de los místicos, porque pareciera que para lograr ese estado
se requiere que la divinidad se congratule con nosotros para que al otorgarnos su don de vista podamos observarla. Hasta allí se llegan los místicos. Es decir, la única forma de ver a Dios en este mundo es que Él nos otorgue la gracia de poder observarlo. Porque de resto, el continuo de objetos que existen diferentes los unos a los otros, es imposible que ellos, cualquiera que sean, reporten la condición de la experiencia divina. No hay forma de lograr esa circunstancia ni esa condición. Nosotros, en el Vedanta, planteamos que todos los objetos tienen la condición de divino y que todos los objetos tienen la condición de lo real, siempre y cuando al experimentarlos podamos reconocerlos desde un emporio, desde un punto de vista, desde una referencia a la que llamamos no dualidad. Por eso la no dualidad es una forma de cognición, en que el atrapar los objetos desde esa perspectiva, el objeto cobra la condición más o menos holográmica, es como un holograma, es como si el objeto estuviese ligado a todos los restantes. ¿Me siguen? Y hay que cuando se percibe un objeto, necesariamente para descubrir uno, se requiere la presencia de los restantes, porque en algún lugar todos se encuentran de forma simultánea. Ese lugar donde todos se encuentran de forma simultánea al percibir cualquiera de ellos, ese mecanismo que permite esa forma de cognición se llama no dualidad y la otorga el presente. Allí en la no dualidad es donde se descubre la condición de continuidad de la conciencia y solamente allí se descubre esa circunstancia. Allí se descubre que inclusive los objetos, cualquiera que sean, no son más que la sustancialidad de la conciencia. Bien, entonces les decía que si me observan, en el caso de la práctica externa, estamos ahora con los sentidos activos, y en el caso de la experiencia externa, la atención en ese estado de conciencia se puede tropezar muy fácilmente con la mente y con los sentidos, hasta llegar continuamente a los objetos. ¿Por qué hay que llegar a los objetos? ¿Por qué se llega a los objetos? ¿Por qué nos quedamos en los sentidos, en el mundo externo? ¿Por qué no nos quedamos en la mente? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué carajos hay que salir a los objetos? ¿Por qué nos quedamos en los sentidos? ¿Por qué no es plausible quedarse en la mente? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué razón hay que ser los sentidos? Porque en los sentidos es el único punto de la cognición donde hay carencia de yoidad en lo que se conoce. Es decir, es el único lugar en donde lo que se percibe se puede percibir carente de yoidad. Es decir, es el único lugar de la cognición donde al percibir no hay quien perciba. Solo por eso. Porque cuando nos tropezamos con los sentidos aparece quien está tropezado. Y cuando aparecemos en los pensamientos, entonces aparecemos que alguien está pensando. Así nos tropezamos con los contenidos en los cuellos de botella de los sentidos y de la mente. En cambio, el único lugar donde fácilmente es posible establecer una cognición carente de personalismo es cuando los objetos se evidencian de manera natural, cuando la atención se sitúa en ellos. Esa es la única razón, no hay más. Si la percepción, estando fuera, se situara en los sentidos, entonces todos andaríamos medio pipí ciegos, andaríamos medio sordos, medio cojos, bueno, ahí ya voy yo, ¿sí? Medio así, andaríamos así, ¿sí? Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces uno se choca y a lo mejor el amor nace del choque entre dos personas que no se ven bien, ¿sí? Y se van saludando y se descubren, y así todas las cosas. Pero como la percepción cobra sentido y ausencia de yoidad, cuando el individuo se sitúa en los objetos y allí permanece continuamente, ese es el que se escoge como plausible, como válido. ¿Vale? Cuando ustedes van adentro, en el mundo interior, les va a pasar lo mismo. Sin querer van a quedar agarrados a la mente o sin querer van a quedar agarrados a los sentidos. Sin querer va a pasar eso. ¿Sí? Y ahí entonces que cuando ustedes se agarran a la mente, aparece lo que llamamos fantasía y lo que llamamos imaginación, ¿vale? Que eso yo creo que ya lo tienen claro.
Cuando se agarran los sentidos, es un poco más complejo, porque no están dentro, que es donde deberían estar, sino que comparten momentáneamente el universo de lo externo. De los sentidos fácilmente se enganchan en los ojos y fácilmente se enganchan en el oído. Y cuando pasa mucho tiempo es fácil engancharse en el tacto. ¿Sí? Si está en el tacto, pues es un lío. ¿Sí? Porque ya cuesta trabajo, el dolor siempre empieza a expresarse de manera más rápida. Pero son esos tres los sentidos básicos que generan mayor conflicto. ¿Qué hacer para desengancharse de los sentidos y qué hacer para desengancharse de la mente? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacer? ¿Y por qué estar sin la percepción sensoria y sin la percepción mental de contenidos mentales es lo válido? ¿Por qué buscamos la percepción de la mismidad? ¿Por qué? Porque es el único tipo de cognición donde no hay sentido de pertenencia, no hay sentido de yo, no hay apropiación de la cognición. Es decir, cuando se percibe el vacío, uno no se preocupa quién lo percibe. ¿Me siguen? Ahí va la cosa. Cuando se percibe la carencia de contenidos mentales, no estamos preocupándonos, oiga, ¿y quién percibe esto? ¿Quién percibe esto? ¿Quién percibe esto? ¿Quién percibe esto? Allí fácilmente se anula la condición de ser sujeto, fácilmente. Hay el sentido de presencia, pero no hay el sentido de apropiación de la presencia. Hay sentido de presencia, pero no hay el sentido de control del proceso cognitivo que se está realizando. Una de las trampas que hay es como decía Ramana, es algo que parece a lo que Ramana dice, es buscar el soy. Buscar el soy. Pero no es pensar el soy, es saberme siendo, es ir adentro. Soy. Joder, ¿cómo decirles? Cuando ustedes están en la mente, están en un lugar que es una nebulosa. Cuando están en los sentidos, están mucho más cerca. Pero cuando están en mí, están dentro. Cuando están en sí mismos, están dentro. Para poder cortar la relación con los sentidos y con la relación con la mente, hay una operación que es la contraria cuando están fuera. Es la contraria a la proyección de cuando se está fuera. Cuando está fuera, ¿cómo hacen? Ustedes no es que hagan así, no es que hagan así con los ojos, ¿no? Que salgan allá los ojos. ¿Cierto? No es así como cuando hacen, ¿no? No es que hagan así, ¿no? No es que hagan el oído así para ver. No. Es una proyección, es una actitud cognitiva. Es una situación cognitiva. Es situar la atención prolongándola en el espacio y situándose en los objetos. Pareciera como un prolongarse, no sé si me entienden. ¿Entienden todo, no es cierto? Es muy complejo hablar de esto porque es que no hay lenguaje para ello, no hay palabras que la definen claramente. Pero lo que hacemos básicamente es proyectarnos a un objeto, pero no se requiere esfuerzo para hacerlo. ¿Es claro? Básicamente reconocer la existencia del objeto en el lugar donde se encuentra, eso es lo que toca hacer. Reconocer la existencia del objeto en el sitio donde se encuentra. Entonces, yo miro allá atrás y veo unos árboles, unas matas. Entonces lo que hago es reconocer la existencia del objeto en el sitio donde se encuentra. Y al reconocer la distancia del objeto en el sitio en que se encuentra, inmediatamente me siento, entre comillas, proyectado al objeto. Es decir, la vista se encuentra atendiendo allá y no me sitúo en la vista ni en la imagen que yo tengo del objeto o del recuerdo que poseo de él. ¿Es claro? Bien. Esa actitud opuesta es la que tienen que buscar adentro. Eso hace que se desenganchen de la mente y se desenganchen de los sentidos. Claro, no es... Sí, tampoco es... No es como cuando dicen, oiga, ¿tiene panza? ¿Yo? ¿Yo? No, nunca. No es... No. Es algo así como saber que soy. Es darme cuenta que soy. Se parece a eso, se parece adentro a darme cuenta que soy. Y al darme cuenta que soy,
se desengancha el contenido mental y se desengancha el sentido. Es la presencia de mí en mí, la presencia de mí como testigo, no como Brahma ni como conciencia, nada de esas vainas. Es la presencia de mí como perceptor, la presencia de mí como testigo, hace que viaje hacia el mundo interior un poco más adentro. ¿Sí? Ahora estas últimas prácticas que hacíamos, estaba practicando justamente eso. Como yo les decía a ustedes, toda mi vida me fue muy fácil engancharme a través de los ojos. ¿Se acuerdan que les decía? Bien. Entonces para mí es muy fácil cerrar los ojos y evidentemente ver oscuro. Aquí se ve oscuro, oscuro. Unas pequeñas sombras. No aparecen muchos contenidos mentales, no aparecen contenidos mentales. Lo que aparecen son sombras. Dependiendo de la luz que haya habido afuera hasta que ya cese. Hasta que se diluya, ¿no? En el ojo mismo, toda esa luz. Y después, cuando ya todo está quietico, entonces digo, para adentro. Entonces voy a mí y hace cluc. Y cambia el color del negro y pasa a vacío. Y digo, a los ojos, cluc, queda el negro. Atrás, cluc, queda el vacío. Adelante, cluc, el negro. Y es muy simpático. Es muy simpático, la verdad que es muy simpático, ¿no? ¿Hay esfuerzo? No. ¿Cuando estás en los ojos? Ah, sí, tengo que ir hacia los ojos, tengo que ir hacia ellos. Puede ser una clave para diferenciar esa negritud. Es totalmente diferente. Puede ser una... Es que lo que pasa es que ese es el esfuerzo, como es hábito, no se nota. Sí. Sí. ¿Quién lo dice, Iván? Claro, porque tú... Es un juego, eso que está ahí lo dice. Eso que está ahí lo dice. Sí. Es que se puede pensar sin quien piense. Es que, a ver, ustedes tienen un sancocho. Y es que creen... Sancocho, perdón, un revuelto. Y es que creen que el yo es alguien que acompaña el pensamiento. No sé si me siguen. Sí, es como llevar la billetera en el bolsillo, que toca llevar a todas partes, porque vaya que se necesite, ¿no? No, ahora es como el móvil, ¿sí? Que toca llevarlo a todas partes. Ustedes tienen la idea de que el yo es como el móvil, que toca llevar hasta el baño. Se ducha uno y lo deja ahí al lado por si las moscas. ¿Sí? ¿Sí? A veces ni hace lo que hay que hacer por estar allí. Dices, joder, ahora yo un ratico y me concentro en otra cosa. Pero pareciera que el yo es algo que nos acompaña. No sé si me entienden. Así como un objeto tiene olor, fragancia, así como un objeto tiene forma, color y lineamiento, así como un objeto tiene al tacto una manera de presentarse y al gusto una forma de saborearlo, así la mente, dentro de las condiciones que tiene, posee yo, como fragancia, como tacto. Una de las condiciones que hay en la cognición es yo. Pero es una cosa que puede acompañar como puede no acompañar, no sé si me siguen. Al punto de que es posible estar pensando sin quien piense. ¿Cómo ocurre cuando les hago preguntas? Por ejemplo, el día de ayer que les hacía preguntas sobre el pasado, ¿estamos de acuerdo? Ustedes empiezan a recordar, pero ¿se dan cuenta que ustedes son los que recuerdan? A veces sí, pero muchas veces no. Porque la cognición está envuelta en una masa de cualidades y características que para el Vedanta son 4, o que explica claramente a través de 4 condiciones. Una de ellas es la presencia de yoidad. ¿Sí? ¿Pueden haber objetos sin olor? ¿Pueden haber objetos sin fragancia? Sí. ¿Pueden haber objetos sin sabor? ¿Sí? ¿Pueden haber objetos sin forma? Sí, el viento. Tacta, pero ¿qué forma tiene? ¿Sí? O el agua es inolora, incolora.
Bien. Así hay formas de cognición sin yo. ¿Me siguen? Porque el yo no es un atributo externo de la percepción. No es un atributo externo de la cognición. El yo es parte de la cognición. Es la parte que al conocer cree que conoce. Pero no necesariamente es una parte de ella. Por eso, mientras anden buscando al yo, no lo van a encontrar. Al yo no se lo va a encontrar en ninguna parte. Dime. Oye, lo que pasa es que a veces si sientes el vacío repentinamente, lo que me pasó a mí, de hecho es que me asusté sin darme cuenta de que me estaba asustando, por lo que sea, por estarme pegada al yo, a percibir las cosas de una manera, es como, ay, perdí la referencia. Sí, sí, eso es posible. Del susto ya estaba asustadísimo. Sí, sí, eso es posible. Lo que digo es que en la cognición no necesariamente hay yo. Como en los objetos, algunos no tienen olor, otros no tienen forma, otros no tienen gusto. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la forma en que conocemos los objetos y del estado de conciencia en que nos situemos, las calidades y las cualidades de la mente y sus constitutivos van variando para ofrecer al objeto como conocido con connotaciones diferentes. ¿Me entienden? ¿Sí? Por esa razón, ustedes se complican cuando adentro pareciera que piensa alguien, y puede que piense por ustedes, pero puede que piense sin que haya un ustedes. Puede hacerse eso. Por ejemplo, yo. Ustedes pueden decir yo. Y yo en ustedes trae a mí. Para mí yo es Y-O. Y-O. No sugiere nada más que Y-O. Sugiere un vocablo de mí, pero no trae el pensamiento de mí. ¿Sí? Por eso me es más fácil hablar de esto que de mí. De esto, del cuerpo, de los procesos mentales en el cuerpo, en el sistema. ¿Sí? Porque no augura otra cosa. En lo que íbamos entonces es que en el mundo interno, cuando nos estamos en estados de conciencia donde la mente impera el sentido del yo y está acompañando a todos los diversos procesos cognitivos, ¿sí? es muy fácil engancharse en yo siento, yo pienso, yo imagino, yo fantaseo, o en yo estoy en mis sentidos, o yo detecto mis sentidos. Es muy fácil. Es muy fácil meterse en cualquiera de los dos. Y les decía que una forma de sustraerse a esa circunstancia es un salto hacia adelante, hacia atrás. Tal cual como ustedes con los objetos hacen un salto hacia adelante. Es algo así, es. Y por eso les contaba de la historia que hacía en estos días, a ver cómo les explicaba a ustedes este salto, ¿no? O sea, a ver cómo los saco allá de los ojos, cómo los saco de la mente. Entonces me iba adentro y me caen los ojos, ¿no? Decía, bueno, para adentro está el vacío. Dice, joder, a ver, para afuera, está el negro. Para adentro está el vacío. Basta quedarse en el vacío un poco, basta quedarse un momento, y el vacío empieza a reconocerse a sí mismo. Y empieza la no dualidad. ¿Sí? Y se sumerge en la no dualidad. ¿Sí? Vale, devuélvase. Y ver el clic, ¿no? En cómo opera. Es un movimiento, no es un movimiento de intención, porque allí no puede haber intención. Es un movimiento de comprensión. Soy. ¿Me siguen? Soy. Soy, pero no soy algo, soy. Soy sin la necesidad de pensar que lo soy. Es un reconocimiento de mí mismo. Ese reconocimiento de mí mismo hace que inmediatamente todo el viaje se vaya hacia atrás y que desde ese lugar sea muy fácil observar cualquier aparición de objetos mentales. ¿Me siguen? Más o menos.
Complejo, ¿no? Es que el mundo de la mente es tan complejo. Cuando no hay cierta quietud, allí todo sabe parecido, ¿no? Todo es parecido. Cuando todo se mueve, ¿no? Entonces, cuesta claridad encontrarle sentido a las cosas. Pero ese movimiento de ir hacia afuera es en su opuesto el de ir hacia dentro. Y entonces se desengancha la mente, se desengancha la atención de la mente y se desengancha los sentidos. Y queda en mí, queda sabiendo que soy, no que soy algo, queda sabiendo que soy, queda sabiendo que atestiguo, soy quien atestigua, estoy atestiguando, no yo, se está atestiguando. Es el movimiento que hay que hacer.